Amén, gloria a Dios. Estamos durante todo este mes, gracias, hablando de la serie Cómo acercarnos al trono de la gracia de Dios. Cómo acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y bueno, cada uno de nosotros hemos experimentado sufrimientos. ¿Por qué sufrimos? La realidad es que no lo sé. Y yo se lo dije el domingo, el primer domingo de este mes, que no sé realmente por qué nosotros sufrimos. Y es muy probable que yo nunca sepa por qué cada uno de nosotros podemos sufrir. Sin embargo, quizás yo le pueda inventar algunas cosas ahora mismo y le pueda decir, bueno, nosotros sufrimos porque, bueno, usted no lee la palabra del Señor, porque usted no ora mucho, porque usted no tiene una buena relación con Dios, y usted puede decir, bueno, sí, pastor, eso lo saben, sí, pero esa no es ninguna razón para eso. No hay una razón específica. Eso es algo de usted personal con el Señor, así que si usted lo quiere hacer, lo hace, si no, no. No es una razón para sufrir. Pero eso quizás a usted le pueda hacer un sentido, decir, bueno, quizás sufro porque no estoy siendo un buen cristiano, porque no estoy leyendo la palabra del Señor o porque no estoy cantando. Quizás usted pueda pensar eso y eso a lo mejor le traiga algo de satisfacción a usted y decir, bueno, debe ser por eso, voy a orar más o voy a hacer. No, la razón es que no es por eso. Porque aún personas que son buenas, que hacen todo bien, también sufren. Y en el libro de Job, nosotros vemos, que yo les dije a ustedes en el capítulo 1, versículo 8, que Dios le dijo a Satanás que no hay otro como él en la tierra, como Job en la tierra, que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que, aunque usted no lea la Biblia, aunque usted no vaya, también las personas que son rectas delante del Señor también sufren. Así que por eso es que no hay una razón principal por la cual usted pueda decir, yo sufro o tengo algún tipo de sufrimiento. Y entonces, lo que sí yo les puedo decir es que dice la Biblia a través de la hora de necesidad. Y el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 16, que se le estoy proyectando porque es la versión Dios habla hoy, dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Así que es lo que quizás puedo decir en este momento. Dios nos ayuda en nuestro momento de necesidad. ¿Cómo nos acercamos al trono de la gracia de Dios en la hora de necesidad? Pues mire, dije que orando, dije que leyendo la Biblia y cantando la palabra del Señor. Una de las cosas que, bueno, usted no necesita ser un cantante para cantar algún cántico al Señor, o un cántico a alguna persona. Usted necesita, no, yo no voy a cantar porque no sé cantar. Bueno, aquí no estamos hablando de un concurso, lo que estamos hablando es de usted dedicarle una alabanza a nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a hablar del tema soportando la prueba. La verdad es que cuando sentí de parte del Señor hablar cómo acercarnos al trono de la gracia de Dios, y el domingo pasado dije en la hora de necesidad, y hoy que le voy a hablar soportando la prueba, jamás pensaba que yo iba a pasar por este problema renal que tuve en los pasados días y que bueno, todavía continúo teniendo. Así que evito siempre preguntarle a Dios por qué me suceden las cosas. Yo no pregunto eso, Dios mío, ¿por qué esto me sucede? ¿Por qué esto? Y ese es algo natural, que usted puede estar en su casa, puede estar en su trabajo, puede estar, ¿por qué a mí me está pasando esto, Dios? Y usted puede hacerle la pregunta 1000 veces al Señor. La realidad es que yo evito decirlo. Y es que entiendo que Dios es soberano y que tiene toda la autoridad sobre todo lo que nos ocurre. Así que yo prefiero decirle, en medio de mi dolor, perdónenme, estoy vacunado, pero bueno, algunas veces toso un poquito, pero
Así que en medio de mi dolor, yo le dije, muéstrame, Señor, qué tengo que aprender en este momento. ¿Qué tengo que aprender en este momento de prueba por el cual estoy pasando? Entonces, eso sí, ¿verdad? Y entonces, cuando estaba pasando por todo esto, que estaba en el hospital, como yo evito decirle por qué me está sucediendo esto, porque es que yo entiendo que Dios tiene el control de todo, yo le digo, enséñame qué tengo que aprender de esto. Y entonces Dios me muestra este pasaje que yo quiero mencionarle a ustedes porque lo voy a leer en la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, 1 Pedro, capítulo 5, verso número 10. Mire donde el Señor me llevó en medio de la prueba que estaba pasando. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Es decir, ¿qué debo de aprender de todo este proceso de enfermedad por el cual estoy pasando? Pues mire lo que dice la primera oración de ese verso. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, o sea, que le dije al Señor, tengo que sufrir este dolor de piedra. No me lo iba a quitar. Tengo que pasarlo, tengo que sufrirlo. Así que el verso mismo me contestaba la oración. O mi pregunta, ¿qué el Señor me quiere enseñar por esto? Bueno, que tienes que sufrir. Ya está. Eso contradice un poco la frase que muchas veces quizás nosotros hemos visto por ahí, que dice, pare de sufrir. La realidad es que tenemos que sufrir. Tenemos que pasar por las pruebas y por las dificultades. Pero la pregunta es, ¿por qué debemos de sufrir? Le quiero decir que es parte de un proceso de maduración del creyente de 4 pasos que debemos de pasar cada uno de nosotros. Y están en el libro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, nueva versión internacional, y se la estoy proyectando ahí. ¿Por qué debemos de sufrir? Dice ese verso, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, lo primero que va a hacer es que los va a restaurar. El segundo paso es que los hará más fuertes. El tercer paso es que los hará firmes. Y el cuarto paso es que le hará emocionalmente estables. Es un proceso de maduración o preparación como creyente en el Señor. Entonces, el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, Biblia versión latinoamericana, me dice qué hacer en los momentos de dificultad. Me dice qué hacer en los momentos de dificultad. Como estoy utilizando unas versiones que no es la Reina Valera que usted tiene tradicional, todos los versos bíblicos se los voy a estar proyectando en la pared. Para aquellos que, me escuchan por Radio Sion, son los únicos que no lo van a poder ver. Pero los que están en YouTube y los que están en Facebook Live, lo pueden ver quizás un poquito en la cámara. Dice el libro de 2 Timoteo capítulo 3, la Biblia versión latinoamericana, me dice qué hacer con mis dificultades. Todo esto me lo está diciendo el Señor. Soporta las dificultades como buen soldado de Cristo. Quiere decir que el sufrimiento y las dificultades son parte de nuestro proceso. Tengo un problema, pastor, tengo esto otro. Si tú eres un soldado de Cristo, mira lo que dice ahí. Hay que pasar dificultades, hay que pasar problemas, hay que pasar dolores. Hay que soportar muchas cosas. Entonces, ¿qué debo hacer con las dificultades? Pues debo de soportarlas. Pero ¿cómo debo sufrir? Un poquitito más abajo, en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, un poquitito más abajo, la versión latinoamericana, dice el verso número 12, si sufrimos pacientemente, con Él también reinaremos con Él. Pero si le negamos, también Él nos negará. Es decir, ¿cómo sufrimos nosotros en cada una de nuestras dificultades? Pacientemente, dice el verso. No lo estoy diciendo yo. Dice que nosotros debemos de sufrir pacientemente.
Entonces, ¿cuál es el propósito del sufrimiento en nuestra vida? Pues también la Biblia tiene una contestación para eso. El libro de 2 Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, la versión Dios habla hoy, dice el verso número 3: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Y mira lo que dice el verso número 4, que le estoy proyectando en la pared. Y Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado. Es decir, para usted poder ayudar a otros, usted tiene que pasar por estos 4 pasos fundamentales de esta clase que estamos dando de sufrimiento, que está en el libro de Pedro, ¿verdad? Capítulo 5, verso número 10. ¿Cuál es el primer paso fundamental de la clase de sufrimiento que usted tiene que aprender para poder ayudar a los demás? Pues lo primero que dice en este verso, lo primero que dice en la parte final es: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, lo primero que va a hacer es restaurarlos. Lo segundo que va a hacer es que los va a hacer más fuertes. Lo tercero que va a hacer es que los va a hacer firmes en el Señor. Y lo cuarto que va a hacer en medio del sufrimiento es que lo va a hacer emocionalmente estables. Y las personas que están sufriendo ni están emocionalmente estables, ni están firmes, ni están fuertes, y no están restaurados. Es decir, ¿cómo nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios? Mediante el sufrimiento. Pasamos el sufrimiento pacientemente, dice el libro de 2 Timoteo. ¿Y cuál es el propósito del sufrimiento? Que nosotros maduremos como creyentes mediante estos 4 pasos que dice el verso de 1 Pedro. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, los llamó a su gloria eterna y los va a restaurar. Si hay algo que debemos de aprender del sufrimiento que mucha gente no quiere pasar, es que Dios nos va a restaurar. Dios nos va a hacer otro tipo de persona. Dios nos va a hacer completamente nuevo. Pero no le diga a Dios que no tiene que pasar por el sufrimiento, porque Job lo pasó, y lo pasó más fuerte que lo que posiblemente usted y yo estemos pasando en este momento. Así que el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana, es parte del proceso de maduración y que nosotros podemos aprender. Él te va a restaurar, es lo primero que Él va a hacer en medio de tu sufrimiento. Y lo segundo que te va a hacer es que te hará fuerte. Cuando vengan otras dificultades y otros problemas, tú vas a estar preparado para afrontarlos, porque el Señor te va a hacer fuerte en medio del sufrimiento. Lo tercero que va a hacer es que va a afirmar tu relación contigo. Y Él te va a dar fuerzas para pasar cada uno de tus problemas y las dificultades. Y te va a hacer una mujer y un hombre firme en el Señor. Y nada, ningún sufrimiento ni ningún problema te hará caer, porque Él te va a hacer firme. Usted lo está leyendo en el verso. Y lo otro que te va a decir es que te va a hacer emocionalmente estable. Y si hay algo más difícil de tratar es con las estabilidades emocionales. Es lo más complicado que estar. Cuando atendía a paciente, lo más complicado para mí era establecer las emociones de cada una de las personas que venían con necesidades a la oficina. Y establecer que la persona se sienta emocionalmente estable es complicado, porque la persona se tiene que convencer de que realmente lo que le estoy diciendo le va a ayudar a estar emocionalmente estable. Y yo te estoy diciendo que no vas a tener que pasar por ningún proceso de psicología, ni vas a tener que pasar por ningún proceso de terapia. El Señor automáticamente, lo dice la palabra, no está diciendo y vas a pasar por un proceso psicológico donde vas a ser estable emocionalmente. No. Lo único que te está diciendo el Señor es que cuando pases por la prueba, te va a hacer emocionalmente estable. El proceso de la prueba es un proceso diferente, es un proceso de sanación.
Es un proceso de una reafirmación con nuestro Señor Jesucristo. Y hay mucha gente que quiere ministrar, hay mucha gente que quiere predicar, hay mucha gente que quiere cantar, pero no quiere sufrir. ¿Sabes algo? Te quiero decir, si no sufres, lo que dice la palabra del Señor es que tú no vas a poder ayudar a otros. Porque el libro de 2 Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, te dice que si tú no sufres, no vas a poder ayudar a otros. Y si tú estás anhelando ayudar en la obra del Señor, tienes que sufrir. Dice el verso en 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4, la versión Dios habla hoy, el verso número 4, que el Señor te va a consolar en todos tus sufrimientos, para que podamos consolar también a los que sufren. Si tú no pasas por el proceso de sufrimiento, ¿qué vas a entender lo que es? ¿Y quieres ayudar a otros? No. Pasa primero, y te dice la palabra que tienes que sufrir penalidades, ¿verdad? Dice la versión Reina Valera, y la versión Dios habla hoy. Pasa sufrimientos como buen siervo de Jesucristo, como buen soldado de Jesucristo. Y la versión Reina Valera dice penalidades, que no es otra cosa que sufrimiento. Si tú estás pasando por un sufrimiento, si tú estás pasando por una prueba, si tú estás pasando por 20 dolores, ¿verdad? Como los que me pasan a mí, en este momento que tengo problemas con la piedra, renal y todo ese tipo de cosas, y que no le pregunté al Señor por qué estoy pasando esto, sino que Él me enseñe por qué tengo que pasar por esto. Y Él me dice en este verso número 4, la razón por la cual yo estoy pasando por eso, y usted está pasando por su sufrimiento, y usted está pasando por su problema. Lo primero que te dice el Señor es que te va a consolar. Pero lo segundo que te está diciendo en ese mismo verso, en el verso número 4, y te lo subrayé ahí con una línea, es para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. No hay manera de aprender a consolar a los que sufren si nosotros no pasamos por un sufrimiento. Y por eso yo les decía, mucha gente me ve en muchas ocasiones, y yo le decía a mi esposa y a mis padres también en muchas ocasiones, oye, mira, ahí ve el doctor, mira qué bueno, este tipo tiene chavo, este tipo tiene esto otro, pero nadie sabe por lo que uno pasó antes de llegar aquí, antes de llegar a la profesión que uno tiene, porque me cortaron la luz 3 veces, me cortaron el agua, me querían quitar los carros, porque no podía pagarlos, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo comprender a un hermano que me diga, estoy en necesidad? Pastor, no tenemos ni para pagar la luz, porque yo pasé porque no pude pagar la luz. Y me la cortaron y los vecinos me preguntaban, mira, ahí vino uno de la autoridad. Dios santo Dios, Dios mío, vinieron a cortarme la luz, Señor. ¿Qué hago? Y los vecinos le preguntan, ¿qué pasó? ¿Te cortaron la luz? No, que tengo un problema ahí con el contador y eso. Metiendo embuste. Pero yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es la enfermedad. Yo sé lo que es estar en un hospital. Yo sé lo que es sufrir por un familiar. Yo sé lo que es pasar por la muerte de un familiar. Yo sé lo que es querer a alguien y verlo partir en el Señor. Y verlo hoy, no verlo mañana, ¿verdad? Y tener tu carro hoy bueno y tenerlo después mal mañana. Porque a mí me ha pasado 1000 veces. Un montón de veces. En muchas ocasiones le llevé carros a Edwin y lo arreglaba y llegando a casa se volvía y se dañaba otra vez. Y volvía porque pasé por el sufrimiento para poder aprender y ayudar a otros a pasar por el sufrimiento y el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. No pidas más, sabes que vas a tener que sufrir y vas a tener que sufrir bastante como buen siervo de Jesucristo. Pero el propósito de tu sufrimiento es que para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Sabes lo que vine a decirte? Que tienes que sufrir y tienes que pasar necesidades como buen siervo de Jesucristo. Y Él va a estar contigo y te va a consolar, pero tienes que aprender, número 1, que Él te va a restaurar, número 2, que Él te va a hacer fuerte, número 3, que Él te va a hacer firme y te va a hacer emocionalmente estable.
Eso es lo que el Señor va a hacer en medio del sufrimiento. Aprende la palabra. No digas para de sufrir, yo quiero ya parar de sufrir. Es un proceso de aprendizaje y de maduración en el Señor Jesucristo. Y la clase de sufrimiento tiene los 4 pasos. Estar firme, mejor dicho, que Él te va a restaurar, que te va a hacer fuerte, que te va a hacer firme y que te va a hacer emocionalmente estable. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ¿cuántas personas he visto o cuántas personas he escuchado desde el tiempo en que atendía a las personas hasta ahora que no atiendo y tal vez ahora trabajo con los hermanos de la iglesia y me dicen, pastor, estoy sufriendo, estoy pasando por necesidades? Y en muchas ocasiones en el servicio de oración nosotros escuchamos las peticiones de los hermanos y algunos tal vez que no las mencionan ahí en el culto de oración, pero que se acercan a mi esposa y le dicen, Mario, pastora, estoy pasando por esta prueba, estoy pasando por esta necesidad, estoy sufriendo. Y cuánto más yo quisiera que los hermanos no sufrieran. Cuánto más yo quisiera que yo tampoco sufriera. Pero en medio del hospital, en la silla de emergencia, allí, cuando hago la pregunta al Señor, enséñame qué debo de aprender de este sufrimiento, el Señor me dice que para que tú puedas comprender y consolar a otros que sufren. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la prueba, por el sufrimiento, porque es la manera que puedo pasar tu clase de sufrimiento 001 o 101, que dice que tú me vas a restaurar, que tú me vas a hacer fuerte, que tú me vas a hacer firme y que me vas a hacer, en medio de la prueba, emocionalmente estable, para poder ayudar a otros que no lo están, ni están emocionalmente estables, ni están firmes, ni están fuertes, y no están restaurados. Gracias, mi Dios, por tu clase de sufrimiento, porque hemos podido comprender que en medio del sufrimiento que estamos pasando, que nos duele, podemos ayudar a otros. Y así estamos preparados. Así en medio del sufrimiento podemos prepararnos para ayudar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestra familia, a todo aquel que se acerca a nosotros. Con un sufrimiento le podemos dar el consuelo que tú nos has dado y que tú nos has enseñado, que ese sufrimiento, en medio de ahí, hermano, Dios te va a restaurar. En medio de tu sufrimiento, Dios te va a hacer fuerte. En medio de tu sufrimiento, Dios te va a hacer firme. Y en medio de tu sufrimiento, Dios te va a hacer emocionalmente estable. Permite, mi Dios, que podamos ver este punto nuevo de giro, que no es que paremos de sufrir, sino es que debemos de sufrir como buenos siervos de Jesucristo. Y que en medio de ese proceso tú estarás consolándonos a nosotros para enseñar a otros, Señor. Permite que esta clase, Señor, que esta enseñanza del día de hoy sea lo que los hermanos allá que nos están escuchando por Radio Sion 107.9 comprendan, mi Dios. Aquellos que nos están escuchando por Facebook Live y aquellos que nos van a escuchar por YouTube luego diferido, comprendan, mi Dios, que el proceso de sufrimiento es importante en nuestra vida para aprender a trabajar con otras personas, si es que lo queremos hacer, y llevar palabras de aliento, porque en medio de esta dificultad tú nos vas a consolar y vamos a aprender a que tú nos vas a restaurar, a que tú nos vas a hacer fuertes, que tú nos vas a hacer firmes y emocionalmente estables. Y si no lo estamos todavía y estás sufriendo, todavía sigues en la clase. Hay clases que se dan por internet, hay clases que se dan de forma presencial y hay clases que las puedes tomar en la intimidad de tu hogar y no tienes que asistir a un salón presencial. Y ahí, en ese momento, en medio de tu sufrimiento, el Señor te está enseñando. El Señor te está enseñando. Gracias te damos, mi Dios. Y permite, mi Dios,
que cada hermano pueda comprender qué significa el sufrimiento en nuestra vida como creyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, le voy a pedir a mi esposa que nos despida en oración. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Levantamos nuestras manos en esta hora, Padre, con una actitud de agradecimiento por tu palabra, por el mensaje que nos diste en esta mañana, mi Dios. Pidiéndote, Señor, intercediendo, Padre, por cada hermano aquí presente, mi Dios, por cada amigo o hermano que nos están escuchando a través de Facebook Live o a través de Radio Sion, Padre Santo. Intercedo por cada vida, Padre. Tú conoces la situación, tú conoces cada necesidad, Señor. Ayúdalos, Padre, a pasar cualquier proceso por la cual están pasando, mi Dios. Que no se sientan solos, que les dé la fuerza y la fortaleza y el deseo de seguir hacia adelante, luchando por lo que desean, Padre, en el nombre de Jesucristo. Pero sobre todas las cosas reconozcan, Padre, diariamente en sus vidas que tú tienes el control de sus vidas y que tú tienes el control de sus familiares, Señor. Te amamos, Señor, y te adoramos. Gracias por tu palabra, Padre, porque es alimento a nuestro espíritu, porque a través de ella tú nos hablas, tú nos redargulles y tú nos diriges, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias por ese amor infinito que nos has demostrado y que cada día nos demuestra por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, pidiéndote que en donde quiera que estemos sean tus ángeles alrededor nuestro, protegiendo a cada familia, Padre, de esta iglesia, Señor. Que nadie esté infectado, Señor. En el nombre de Jesucristo, aquel que está cansado, tú le des fuerza y fortaleza para seguir hacia adelante. Aquel Padre que muchas veces cansado desde el punto humano, Señor, nos cansamos, Señor, dale la fuerza. Dale la fuerza y el deseo de seguir orando y creyendo en tu palabra, Señor, creyendo en tus promesas, Señor, porque sabemos que para ti nada es imposible, Señor. Por eso vamos delante de ti creyendo y simplemente dándote las gracias, Señor, para que sigas trabajando en cada vida, Padre Santo, y sigas tú tomando el control y que nos ayude a tomar decisiones correctas en la vida, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Reciba la bendición pastoral en estos momentos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Los queremos. Les amamos, reciban un gran abrazo aquí simbólico mío y de mi esposa y nos vemos en el culto de oración el miércoles a las 7 de la noche por Zoom y por línea telefónica. Dios me los bendiga.